Hola a todos, sesión número 2, relación espacio-usuario. Para empezar, creo que siempre es importante iniciar con los conceptos básicos que nos darán base a esta discusión. Primero, quiero empezar con esta relación dialéctica que mucho hablamos. La relación dialéctica, primero, proviene de un concepto de Hegel, es un filósofo, así psicólogo de mucho tiempo, que significa literalmente que existen dos principios totalmente opuestos y que de alguna manera generan un espacio de conciliación, pero que siempre están en constante contradicción. Me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con arquitectura? Tiene que ver que el usuario con el espacio, con la definición arquitectónica de espacio, con esta dimensión física e incluso narrativa que nosotros como diseñadores creamos, está en constante contradicción con el propio usuario, con la naturaleza del ser humano normal, promedio, de día a día. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nuestra naturaleza es totalmente opuesto a hacer las actividades en un entorno tan estructurado, tan formal. Y esto tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado del acondicionamiento, que lo vamos a hablar más adelante en esta presentación, pero cómo en esta relación espacio, arquitectura, usuario, la arquitectura de alguna otra manera o el espacio como tal concilia a través de la actividad esta relación mutua de crecimiento, de contradicciones y de discusión cotidiana a través del espacio arquitectónico. Y pregúntense, ¿por qué realmente necesitamos un espacio definido por un lenguaje opuesto a la realidad natural? ¿Por qué necesitamos un lenguaje arquitectónico o un espacio como tal para definir una actividad que probablemente no necesite el espacio, pero que dentro de nuestra sociedad y nuestras estructuras sociales y de vida y de cómo hemos desarrollado nuestra civilización, de alguna otra manera lo necesitamos y entonces se vuelve una contradicción. Por eso es muy importante este punto de partida, esta relación dialéctica entre el usuario, la actividad y la propia arquitectura. Entonces, cuando empezamos esta relación dialéctica la podemos ver desde varios puntos de vista. En esto vamos a empezar desde lo externo, desde el contexto. También al mismo tiempo pueden ver el video de Genius Logic, quizás lo voy a poner aquí arriba en alguna etiqueta en YouTube. Y es que desde lo contexto no solo es el aspecto netamente físico, netamente de la trama de la ciudad, de la identidad de la ciudad como tal, sino más bien, primero, cómo el usuario interactúa con el contexto físico y cultural, creando obviamente una cultura ciudadana, una cultura a través de la identidad de los elementos que forman esa ciudad, que está relacionado con los aspectos sociales de cada una de las actividades, el ir al supermercado, los mercados como tal, las relaciones interpersonales que se desarrollan, las actividades culturales, esta conexión con el día a día de la comunidad, del cómo nosotros hacemos cada una de las actividades en el contexto físico urbano que nos toca, que nos permite. Por ejemplo, en El Salvador, en San Salvador, en San Miguel, en Santa Ana, cómo yo interactúo y hago estas actividades cotidianas y cómo el espacio de alguna otra manera se va acoplando, o adaptando o reflejando esa representación cultural. Cómo de repente sitios como plazas importantes, sitios como lugares importantes dentro de la ciudad, como hoy estos nodos urbanos o estos hitos, se vuelven una expresión simbólica de la ciudad, es decir, estos simbolismos que nos hacen y que nos conectan con el contexto. Y nos preguntará, ¿para qué nos sirve en arquitectura cuando estamos haciendo un edificio? Es como nosotros vamos a transicionar de este lenguaje cotidiano de la gran ciudad con su lenguaje, con su interpretación, con sus elementos sociales, culturales y con su identidad arquitectónica y urbana, su identidad física como tal, que es una representación de lo cultural, y cómo hacemos esta transición a
nuestro espacio arquitectónico más confinado, más definido, pero dentro de este gran universo. Entonces, ¿qué elementos debemos de considerar en el contexto? Primero, el tema de lo material, pero no la materialidad como un elemento físico que podamos ver nada más tangiblemente, sino la materialidad como el paso del tiempo, como esta capa que cubre los elementos y las formas volumétricas y geométricas y que de alguna manera nos representa una manera o un elemento sensorial de la identidad del contexto que estamos trabajando, qué materiales están a su alrededor, qué sensaciones me da esa materialidad, porque no es lo mismo un concreto que utilicemos en la Europa que un concreto que estemos en pleno San Salvador a pleno mediodía, por ejemplo. Hay ciertas interpretaciones de la experiencia del usuario a través del contexto, a través de la vivencia que tendrá, a través de sus sentidos, con el material que te permite ir estableciendo estos elementos simbólicos, más emocionales. También en el tema del sonido es muy importante, más que como un elemento que se ve identificable dentro de la arquitectura, pero es un elemento que genera una identidad y que interpretar esos elementos como una capa de dentro del propio diseño nos permite también interpretar y entender el contexto. Sonidos estábamos antes del corte. El uso del espacio, cómo la gente interactúa con el espacio, cómo utiliza las gradas, cómo utiliza estos espacios públicos alrededor de la edificación, estos espacios de transición. Y también es importante entender el lenguaje arquitectónico de la propia ciudad, cómo la ciudad conforma sus diferentes geometrías, volumetrías, formas, texturas, genera una identidad palpable visualmente y que genera una estética particular. Su configuración, todos estos elementos nos están hablando de una identidad a través de su contexto, a través del entorno que en este caso hemos hablado desde la parte social, por ejemplo, graderíos, y cómo nosotros podemos intervenir estos espacios previos a nuestro proyecto arquitectónico. Estos elementos de transición, cómo favorece de haber venido, llevado desde, o traído, o conectado desde un contexto urbano mucho más macro a este universo mucho más pequeño que nosotros estamos tratando de conectar. Estos preámbulos de repente pueden ser plazas muy abiertas, espacios donde de alguna otra manera tenemos esta conexión espacial, esta conexión simbólica, esta conexión visual, esta conexión física con el contexto, con el entorno, con el entramado urbano que de alguna manera genera este enlace. Entonces, la transición desde el exterior al interior no solo es necesariamente colocar una plaza porque necesito una plaza, sino más bien la pregunta que nos tenemos que hacer como diseñadores es cómo voy a transicionar de un espacio con tanto valor, tanto elemento identitario, con algo, un espacio tan apropiado por el ciudadano, por el usuario, a un espacio que se quiere ganar ese puesto o ese lugar dentro de los elementos cotidianos que conforman la identidad del espacio. También cómo estos espacios, esas transiciones de repente pueden ser con actividades más contemplativas, es decir, mucho más pausadas, poner elementos que parecen, que siempre que han estado ahí y que te permitan tener esta conexión más visual, tanto con la edificación, con su contexto, y que puedan generar actividades sociales poco naturales, mucho más espontáneas, de plática, de reunión social, que de repente esto pues, se puede convertir fácilmente en un escenario y tenés a una banda aquí tocando más natural, nada de elementos artificiales que choquen
con la imagen urbana, con el entorno preestablecido y cotidiano que la gente entiende, conoce y conecta simbólicamente. Entonces nosotros como diseñadores tenemos que ir pensando estos detalles más pensados en el sentido de como que siempre ha estado ahí el proyecto, como que si toca una orquesta o una banda aquí o hay un show de algo, sea como naturalmente llegó alguien, se puso y que la gente alrededor de esto desarrolle su actividad cultural, algo mucho más natural, pero nosotros como diseñadores tenemos que ir pensándolo, pensando esos escenarios, cómo conectar. Y la contemplación puede ser un elemento importante y esto nos ayuda, o más bien conecta con entender un poco la identidad arquitectónica, el urbano y todo lo que hablábamos anterior, el sonido y demás, porque nos permite entender qué elemento puede ser utilizado en él. También apropiarse de lo cotidiano es importante porque estas transiciones deben de ser espacios que estén dentro de la rutina del ciudadano, del usuario que utilizará este proyecto. Es decir, que de alguna otra manera se apropie del lugar, indiferentemente de su estética, indiferentemente de su contexto. Apropiarse es lo más importante. Y cuando esa apropiación, ¿cómo se puede dar esa apropiación? Se puede dar dando esos espacios donde la gente haga sus actividades cotidianas, donde pueda esperar el bus, donde de repente pueda ir a llegar a tomarse un café, donde pueda llegar a platicar con sus amigos o hacer skate o llegar a manchar o qué sé yo, actividades que estén dentro de esta identidad que nosotros hemos detectado del contexto, porque eso permitirá una conexión, no solo es el proyecto nuevo y tiene una plaza. No, ¿cómo hacemos que desde lo cotidiano podemos apropiar? Que de repente este edificio, ustedes fácilmente podrían decir, no sirve y demás, pero de repente fácilmente podría ser un elemento simbólico, cultural de mucho tiempo atrás y que le marca una identidad al lugar y que de repente, ok, ¿cómo lo unimos? ¿Cómo lo convertimos en un espacio público, seguro, atractivo? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a generar estas transformaciones del entorno a partir de entender primero el contexto y cómo hacer esa transición entre exterior, contexto ciudad, interior, espacio arquitectónico. Y también es importante que estas transiciones se hagan desde lo estético. Es muy importante entender la estética del lugar. Muchos proyectos arquitectónicos han cometido muchos errores a nivel estético. ¿Por qué? Porque queremos implementar o implantar un estilo específico. Es que a mí me gusta el minimalismo, es que a mí me gusta el constructivismo. Qué chivo, me alegra mucho que tenga un estilo y un gusto sobre un estilo de diseño, pero al momento de generar nuestros procesos de diseño y de generar estas soluciones que tendrán una conexión con la ciudad, que tiene una estética, tenemos que encontrar un proceso de transición. Es decir, no podemos pasar de un modernismo brutalista, por ejemplo, en nuestra capital, incluso con algunos por ahí, neogóticos y demás, a una contemporaneidad súper importante. ¿Por qué? Porque va a generar un contraste, a no ser que su intención sea clara y que esté muy asociado, por ejemplo, a una narrativa más de poder o una narrativa simbólica de poder para decir, aquí yo soy el contemporáneo, soy el moderno, que realmente a una respuesta arquitectónica, porque nosotros tenemos que generar estas transiciones de lo clásico, de lo más arraigado de una identidad arquitectónica urbana de la ciudad hacia un espacio más contemporáneo. Entonces esta transición estética debe ser bien pensada para poder también que el usuario se vaya asimilando de los nuevos elementos simbólicos, narrativos, de la nueva propuesta de lenguaje que nosotros estamos presentando en nuestro proyecto. Y no solo como de golpe, porque esos contrastes suelen no ser muy productivos, no suelen ser muy bien tomados, porque la gente dentro de lo cotidiano se tiene que ir habituando y cuando uno no se habitúa tan fácil a cosas tan opuestas, sino que es un proceso paulatino y que nosotros a través de estos espacios públicos de conexión entre exterior e interior podemos ir generando estas asimilaciones. Y es que también tiene que ver mucho la parte sensorial, lo emocional, la atmósfera que nosotros podemos crear en estas transiciones, en estos conectores.
porque no solo es los elementos estéticos, no solo es lo físico, no solo es las conexiones, no solo es forma, figura, función o todos estos elementos del lenguaje arquitectónico, sino la atmósfera que vamos a sentir en el espacio, cómo es sentarse abajo de un árbol, poder generar estos procesos de contemplación, cómo voy a conectar con el hito urbano que se ve a lo lejos. Todas estas conexiones, cómo voy a hacer sentir al usuario que es su espacio y que naturalmente él se apropie de él. Entonces es muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Y cómo hacemos una atmósfera? Iluminación, materialidades, paisajismo, conexiones, diseño de mobiliario, superficies, conexión, escalas, la conexión de escalas entre una escala más urbana y una escala más arquitectónica y estos intermedios de espacios mucho más de diseñador de interior o de arquitectura más al centímetro, para que no se me sientan ahí aludidos. Entonces, y también hablábamos del sonido, porque el sonido del contexto es importante. Estos sonidos del panadero que tanto escuchamos en las videollamadas, o de los perros ladrar a lo lejos, por ejemplo, que ahorita estoy escuchando unos, o de repente del bus pasar con sus pitillos, son sonidos del contexto. Y cómo estos sonidos abstractos pueden ser una interpretación o reinterpretados en un elemento de nuestro proceso de diseño. ¿Cómo puede ser trasladado a un proyecto arquitectónico? Y ahí es donde nosotros le vamos agregando estos elementos de identidad a estos espacios de transición. Y es que también podemos verlo, esta relación dialéctica desde la actividad y el espacio. Primero, lo hemos ido hablando desde lo cotidiano, desde nuestra secuencia diaria para hacer actividades, cómo este día a día, este paso a paso nos ayuda para entender y para conectar. Es decir, y esto está muy relacionado a esta idea de que el diseño siempre tuvo y tiene que parecer que siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque es parte de una cotidianidad. Si dicen, esto parece nuevo, pero parece que lo puedo usar y no hay ningún problema, empieza también un proceso de apropiación. Y también es la personalidad de lo habitual, o sea, este elemento no es un proyecto o un elemento que parece chocante alrededor de lo cotidiano, es algo que lo tomo y siempre he estado ahí, que fácilmente lo puedo retomar en mi cotidianidad. Como de repente el ejemplo que les pongo de una ducha móvil, obviamente es un proyecto conceptual en el cual de repente ven que la estética te ayuda, de alguna manera te ayuda con el contexto, se acopla al contexto y te permite decir, bueno, me baño donde sea. Culturalmente ya nos está diciendo varias cosas. De repente ustedes dirán, aquí no me voy a bañar afuera. Sí, obviamente, porque no tenemos esa cultura, pero de repente en la playa estos elementos probablemente pueden servir porque estamos más acostumbrados a ello. Entonces, ven cómo lo cotidiano se vuelve un elemento importante dentro del proceso de diseño y que nos puede generar cierta identidad arquitectónica que andábamos buscando y generamos esta relación actividad, espacio y elementos culturales que pueden reflejarse en nuestro proyecto y nuestro planteamiento de diseño. Otra relación dialéctica es que el espacio es un limitador realmente. Y aquí es donde empezamos a tener estas contradicciones, porque preguntémonos si realmente el espacio realmente condiciona la actividad o la actividad debería de condicionar el espacio. Es decir, que nosotros diseñamos estos elementos alrededor de cómo hacemos la actividad, realmente profundizamos en cómo hacemos la actividad o realmente solo predisponemos conceptualmente cómo se hace la actividad sin entender al usuario, sin entender a la cultura, sin entender todos estos elementos que hemos hablado previamente y definimos un cuadrado porque es lo mejor, sin menospreciar el cuadrado, obviamente que es una forma y figura que nos puede ayudar mucho. Pero el mobiliario, porque está en un libro, así lo voy a utilizar. Realmente la gente se acopla a ese mobiliario o de repente hay otras maneras que se puedan acoplar mejor culturalmente. Entonces, el espacio de alguna otra manera condiciona, pero esta condicionante viene
muchas veces por carencia del proceso de diseño, de no profundizar en la actividad, no profundizar en el usuario y quedarse replicando y una y otra vez soluciones teóricas de hace mucho, mucho tiempo y que de alguna manera condiciona la actividad y al usuario. Es decir, todo lo que hemos hablado, el sonido y todos estos elementos de identidad y que la actividad y el espacio no se ven reflejados en la arquitectura actual. ¿Por qué? Porque nosotros condicionamos el cómo va a suceder las cosas. Indiferentemente, digamos que no sucede eso. ¿Por qué? Porque no interpretamos el contexto al usuario a través de todos estos elementos importantes. Y cuando nosotros entendemos la actividad, de repente nos damos cuenta que nosotros mismos como arquitectos condicionamos ciertos elementos y que de alguna otra manera también transformamos o ingerimos culturalmente y generamos daños severos en la cotidianidad de las personas. ¿Por qué? Porque le modificamos un proceso creyendo que nosotros somos los solucionadores del mundo. Y somos diseñadores. Y tenemos que entender el proceso, el problema y entender al usuario. Y probablemente el usuario ya ha solucionado muchas de las respuestas que nosotros pretendemos entender. Y condicionamos la actividad por el estilo, condicionamos por ciertas características del propio espacio que probablemente no conecten. Y aquí es donde más se ve el tema de las relaciones dialécticas en contraposición con la actividad. Ahí por eso es muy importante profundizar en la actividad. ¿Cómo se estudia? ¿Qué se estudia? ¿Cuáles son los procesos? O de repente cómo surge, cómo es tocar en una sinfónica, cómo toca la sinfónica, qué funciona, cómo la gente la ve, cuál es la relación que tiene con este tipo de música, por ejemplo. Entonces, para poder ir quitando los elementos de condicionamiento y que sea más la actividad del usuario que condicione el espacio y su identidad arquitectónica a través de nuestra interpretación como diseñadores. Y es que estas limitantes lo podemos ver en estos ejemplos. Cómo nosotros a través de una cuadrícula estética, de colores y de formas, de alguna manera vamos generando ciertos patrones, ciertas maneras de vivir el espacio. Y que yo no digo que eso sea bueno o malo, simplemente que podemos utilizarlo a favor de generar cotidianidades, de generar espontaneidades y de generar estos enlaces entre exterior e interior y estos espacios de transición que tan importantes son dentro de nuestros proyectos arquitectónicos. Y cómo de repente también podemos ir acoplando la actividad y condicionarla, es decir, que no necesariamente condicionar sea malo, sino más bien cómo utilizarlo como una herramienta para decir, ok, en este espacio se pueden dar estas actividades y se pueden dar de esta manera, o se pueden acoplar de esta manera. O hemos visto que de repente la gente se pone a bailar en el centro de San Salvador, como la plaza no responde y no corresponde y no habla de ninguna manera con ese tipo de acciones. Por ejemplo, Plaza Libertad, la gente se pone a bailar, se pone una orquesta, como el diseñador tomó caso omiso de esas situaciones espontáneas que suceden y no las acopló en pro de un lenguaje estricto histórico, por un lenguaje que nunca pensó y nunca conectó con el usuario. ¿Ven cómo las contradicciones de condicionar la actividad en estos espacios de transición también van generando ciertos choques entre usuario y el espacio arquitectónico? Que la gente lo use no significa que sea apropiado de él, sino más bien lo usa porque lo necesita y porque es el único espacio que probablemente tenga para ser usado. Entonces, ¿cómo se construye este tipo de relaciones que hemos ido hablando? Para ir cerrando esta sesión. Primero, el espacio y sus elementos se asocian con la actividad o deben de asociarse con la actividad y la actividad se debe asociar al espacio. Son un vínculo y un binomio ahí perfecto, entendiendo la actividad que está intrínsecamente relacionada al usuario y a los elementos culturales, sociales que la conforman o que la han construido. Y entonces, para mí hay 4 conexiones importantes, que es lo funcional, lo social, lo emocional y lo contemplativo. Cada una de estas 4 maneras de construir una relación
pueden ser utilizadas en diferentes espacios, en espacios de transición, en circulaciones, en transiciones, en los propios accesos, incluso en el propio espacio arquitectónico, aunque ese está más relacionado con la actividad y que de repente pues tiene otras valoraciones, pero esta relación relación contexto, arquitectura, usuario, se pueden dar desde este punto de vista. Entendiendo lo funcional, no solo con una relación directa de acción-reacción, de yo necesito que se conecte y que genere una función de paso, no, sino como a nivel funcional podemos ir construyendo elementos que cumplen con esta necesidad arquitectónica y que también puedan generar una conexión a través de su uso particular, específico. Y obviamente estos elementos son los que le dan la identidad arquitectónica a tu espacio. El tipo de circulación, el tipo de transiciones, el tipo de espacios de transición, que no es lo mismo que transiciones, porque transiciones suelen ser lugares que probablemente solo son lugares de paso visual o de transiciones volumétricas y el espacio pues lo utilizas como tal, ¿no? Entonces definen la identidad y lo ven en el usuario. Podemos ver aquí espacios de transición, espacios donde nosotros a través de ciertos elementos vamos generando este lenguaje o esta identidad. Este es un pasillo normal y corriente de residuo probablemente, que de alguna otra manera se revivió con un elemento compositivo y que le da otra vida al espacio de transición. Ya esto se puede generar un espacio de conexión que te permite vivir de otra manera la transición, la identidad. O de repente este elemento conceptual, mucho más como de parque, de juego, que tiene este cambio de nivel. Entonces las transiciones se vuelven una expresión particular del contexto y de nuestro proyecto como tal. Como de repente estos espacios contemplativos, como estos objetos que me denotan otros elementos y principios arquitectónicos, como la escala, como el acento donde está el acceso, la propia narrativa del proyecto que me va contando cosas, cómo puede ser también una manera de transicionar. No es lo mismo pasar de un edificio, por ejemplo, con una gran pared de vidrio y directamente al lobby, que de repente con árboles, con un paisajismo interesante, con un techo, con situaciones que suceden. Hoy hay una transición mucho más amistosa. O de repente este acceso con una puerta que diga salida de lámina, por ejemplo, que de repente podríamos tener un techito aquí más tranquilo, probablemente otros colores. Entonces la transición va ayudando a generar estos puntos de conexión. Y son conexiones mucho más emotivas, mucho más simbólicas que el usuario va viviendo de una manera mucho más tranquila. Por ejemplo, aquí tenemos estos accesos, tenés otro tipo de experiencias, mucho más. Estos son netamente funcionales que de alguna otra manera tratamos de generar estas conexiones. Les pongo también ejemplos porque muchas veces nos toca hacer de tripa corazón y tenemos que de alguna manera generar una sensación que no parezca de película de terror. Y es eso, la transición más bien la relación entre el espacio y el usuario se da a través de estos elementos más emotivos, más emocionales, donde de alguna otra manera vamos generando estos enlaces que nos van definiendo la identidad a través de los espacios de transición, a través de la circulación y cómo llegamos al edificio y al espacio arquitectónico y a la actividad principal que se da en este espacio arquitectónico. No hay que menospreciar estos espacios de transición urbana porque se vuelven elementos de conexión con la ciudad, con su identidad y con nuestro proyecto arquitectónico. Así, esto ha sido la sesión número 2, un poco ahí entre grabaciones y grabaciones. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, gente. Bye.